¿sí? Y pasamos a nuestro siguiente capítulo, ¿bien? Dentro de lo que es circulación. Hemos abordado netamente el tema de presión arterial, ¿sí? Muy bien. Pero como a manera de introducción de la clase, ¿qué elementos componen el sistema circulatorio? ¿Quién me dice? Adelante. Bien, adelante. El excelente, la sangre, sí, perfecto. Es uno de los componentes, ¿no es cierto? Perfecto. Son los tres componentes principales del sistema circulatorio, ¿cierto? ¿Y cómo se subdividía el sistema circulatorio, los vasos sanguíneos? ¿Quién me dice? Excelente, pero los digamos en orden. ¿Saben por qué? ¿Recuerdan las funciones de cada uno de ellos? ¿Sí? Es elemental, por eso es importante que lo digamos por orden, ¿sí? Empecemos desde la aurícula izquierda, ¿qué les parece? ¿Sí? Desde el ventrículo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, abordemos de ahí. ¿A dónde es expulsada la sangre desde el ventrículo izquierdo? ¿A qué vaso importante? Empezamos describiendo las arterias del sistema circulatorio, ¿sí? A un vaso grande, ¿cómo se llama ese vaso? Aorta. La aorta. Excelente, un vaso gigantesco que ya hemos hablado sus características, ¿cierto? Muy bien. La sangre desde el corazón es expulsada a grandes vasos, principalmente hacia la aorta. ¿Qué le sigue? Luego de una arteria de grueso calibre, ¿qué le sigue? Las arteriolas. Muy bien, excelente. Que habíamos dicho la función elemental de las arteriolas, no nos tenemos que olvidar porque después no tocamos más arteriolas, ¿sí? ¿Qué función tenían las arteriolas? ¿Quién me recuerda? Adelante, Lorena. Regulan la sangre que va dirigida hacia los tejidos. Muy bien. Su función es de regulación. Recuerda que las arteriolas podían producir una vasoconstricción tan importante que podían detener un sangrado. ¿Recuerdan? Sí, las arteriolas tienen una función importante de regulación. Perfecto. ¿Qué segmento le sigue? Luego de las arterias grandes, las arteriolas. ¿Qué le sigue? Aquí. Adelante. Luego de las arteriolas, ¿qué estructura en el sistema circulatorio nos Los sigue? capilares. 2 puntos para quien los recuerde. Los capilares sanguíneos elementales, ¿sí? Bien, excelente. Función de los capilares de este lado. Julio y todo el equipo de este lado de la clase. Yo sé que saben. Función de los capilares. Adelante, Julio. Nutrientes, excelente. Intercambio de nutrientes, de gases, muy bien, ¿qué más? Adelante. Sí. Transporte de desechos, excelente. No nos olvidemos, jóvenes, de esa función elemental de los capilares sanguíneos, ¿sí? Los capilares sanguíneos tienen una función elemental. ¿Y qué habíamos dicho? ¿De qué tamañito eran? ¿Minúsculos? ¿Bien pequeñitos? Sí, representa ser muy pequeñitos, pero ¿qué es lo que hace que estas funciones que sean tan elementales, qué es lo que hace que se lleve a cabo tanto los nutrientes, tanto el intercambio de gases, como la eliminación de desechos? ¿Cuál era la ventaja? ¿Por qué los capilares sí pueden cumplir esa función? Porque tocaban con muchas cuerdas. Bien, excelente, tiene unas propiedades, una membrana muy delgadita y además múltiples poros que permiten el ingreso, ¿sí?, de los nutrientes, el intercambio de gases, el transporte de nutrientes y eliminación de desechos, paso de moléculas, etc. ¿Sí? Entonces,
Entonces, los capilares tienen una función elemental dentro del sistema circulatorio. Y saben, un dato importante que no tenemos que dejar pasar es que los capilares sanguíneos, porque permitan estas funciones que son elementales en un tiempo breve, porque habíamos dicho que eso ocurría entre máximo 3 segundos, ¿recuerdan? En un tiempo muy breve. Pero esa particularidad le tienen los capilares porque son muchísimos, ¿sí? Son muchísimos los capilares sanguíneos. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué otra cosa elemental? Ya hemos recordado, entonces, dentro del sistema circulatorio, hemos recordado las arterias, su función, las grandes arterias, las arteriolas, su función, los capilares, ¿qué estructura vascular le sigue? Las vénulas. Las vénulas. ¿Y qué habíamos dicho que eran las vénulas? ¿Hacían algo importante o más o menos? ¿Quién se recuerda qué hacían las venas? Servían como conductos prácticamente, ¿cierto? Transportaban que la sangre desde los capilares hacia dónde, ¿qué estructura vascular le sigue a las vénulas? Las grandes venas. Y posteriormente las grandes venas desembocan ¿dónde? En la aurícula derecha, ¿sí? Mediante la vena cava inferior y la vena cava superior para posteriormente ir hacia dónde? ¿Dónde se oxigena la sangre? Si entran a la aurícula derecha, pasan al ventrículo derecho, son expulsadas ¿hacia dónde? Ese sistema lo tenemos que saber así como de memoria, ¿sí? Hacia la circulación pulmonar. ¿Para qué? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué era importante ahí? Intercambio gaseoso, ¿sí? Eliminación de dióxido de carbono y intercambio con oxígeno para nuevamente oxigenar la sangre, llevar hacia la aurícula izquierda y volcarla a la circulación sistémica, ¿cierto? Llevar sangre oxigenada hacia todos los tejidos y así repetir este circuito una y otra vez. ¿Bien? Excelente. Con esta pregunta y terminamos y continuamos con nuestro capítulo. ¿Qué tipos de circulación tenemos entonces? Hemos dividido la circulación, ¿sí?, en dos sistemas. Una circulación que mayor y una circulación menor. La circulación mayor, ¿qué otro nombre tiene? Sistémica. ¿Y la circulación menor? Pulmonar. Excelente. Y con esto finalizamos esta parte de la clase anterior. ¿Cuál es la función de la circulación sistémica o circulación mayor? Excelente. Llevar sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo hacia todos los tejidos del organismo, ¿sí? Y, ¿qué más? Y retornar sangre desoxigenada hacia la aurícula derecha, ¿sí? Ahí termina la función de la circulación mayor. No la olvidemos, jóvenes, porque adelante. Realizando la introducción de este segundo capítulo de circulación, pero estábamos haciendo un breve recordatorio de la clase pasada, ¿sí? Adelante. Y habíamos visto con sus compañeros los componentes del sistema circulatorio, ¿sí? Sobre todo para los que han llegado al último, ¿sí? Los componentes del sistema circulatorio, que está compuesto por corazón, vasos sanguíneos y sangre, ¿sí? Y hemos descrito los elementos vasculares y sus funciones de acuerdo al sitio donde se encuentran, ¿sí? Ahora estamos viendo lo que es los dos tipos de circulación que existen en nuestro organismo, que son la circulación mayor o sistémica y
circulación menor o pulmonar. La circulación mayor, función, entonces, repasemos, lo dijo Linda, clarísimo, la función de la circulación mayor o circulación sistémica es ¿qué cosa? Llevar sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo ¿hacia dónde? Hacia todos los tejidos, ¿cierto? Hacia todos los tejidos. Y retornar la sangre desoxigenada hacia la aurícula derecha. Muy bien, excelente definición. Otra pregunta de examen de lo que es circulatorio, ¿sí? Función de la circulación mayor. Ahora yo pregunto, y sobre todo al grupo que llegó recién, si está clarísimo, circulación mayor, entonces, ¿en qué consiste la circulación menor o circulación pulmonar? ¿Quién me dice? Bien, excelente. ¿Cuál será su función de la circulación pulmonar? Estamos con la idea, pero ¿qué más? ¿Quién me dice si hace una función única? Lleva la sangre, la circulación menor o circulación pulmonar es la encargada de llevar la sangre desoxigenada, ¿sí? Desde el ventrículo derecho ¿hacia dónde? Hacia los pulmones, ¿sí? Para oxigenarla, volver nuevamente a la aurícula izquierda y empezar nuevamente la circulación mayor o circulación sistémica, llevando la sangre oxigenada a todos los tejidos de nuestro organismo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Clarito? Bueno, apunten porque esa es otra pregunta de su examen. ¿Sí? Es elemental que recordemos la circulación y esos conceptos elementales. ¿Sí? Entonces ahora, en la anterior clase ya nos agarró el tiempo, no hemos podido ver un poquito qué factores afectaban la presión arterial. Y es importante que lo mencionemos, sobre todo sistema nervioso central, sistema renina-angiotensina, ¿sí? Y requerimientos metabólicos de los tejidos, ¿sí? Y para entrar ahí, veamos qué factores afectan la presión arterial. ¿Qué creen? ¿Qué factores nos afectan la presión arterial? En la anterior clase ya hemos definido la presión arterial, ¿cierto? ¿Qué factores nos afectarán la presión arterial? El estrés. Ya, genial, excelente, es un factor externo, ¿sí? Pero ¿les parece si vamos desde los factores internos? Está bien. Cuando nosotros tenemos un paciente sumamente estresado, y es por el sistema nervioso simpático, y lo vamos a ver ahora, pero está en la diapositiva siguiente, sí se aumenta la presión arterial, pero veamos los factores, podemos decir, endógenos, ¿sí? Y uno de los factores que aumenta la presión arterial, ¿qué está ahí? Número 1, eso lo hemos visto en la anterior clase, en la última diapositiva. ¿Qué factor aumenta, qué factor afecta la presión arterial? El gasto cardíaco. El gasto cardíaco. ¿Cuánto era el gasto cardíaco normal? ¿Quién me dice? ¿Perdón? Bien. Frecuencia cardíaca, perfecto. Gasto cardíaco, ¿qué era? ¿Quién me hace recuerdo? ¿Quién recuerda algo más de gasto cardíaco? ¿Qué es? La cantidad de sangre que bombea al corazón en un minuto. ¿Y de cuánto es? Aproximadamente 5 litros. Excelente, 5 litros. Ahora, ¿y cómo se determina la frecuencia, el gasto cardíaco? ¿Quién me dice? Ustedes a veces se lo sabían de memoria cuando estábamos viendo gasto cardíaco. Excelente, frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Ahora, ¿qué les parece si nosotros bajamos ese volumen sistólico a, no sé, a 30, ¿sí? Y una frecuencia cardíaca de unos 80, ¿creen que vamos a tener los 5 litros por minuto? No. ¿Cómo va a ser el gasto cardíaco ahí?
1000 euros. A un paciente le pasamos por error, se le abre el suerito, ¿sí? Y se le pasa una carga de 1000 ml sin que lo necesite, de 1000 ml de solución Ringer lactato. ¿Qué le va a pasar al gasto cardíaco ahí? ¿Quién me dice? ¿Perdón? No, pero Micaela, a ver. Ya, pero vamos, ¿qué les parece? Vamos viendo volumen primero, ¿sí? Recuerden, adelante, Efraín. Va a aumentar el gasto cardíaco porque, a ver, si la volemia era de 5000, ¿sí? De 5000 ml o de 5 litros por minuto, le estamos dando así a chorro, tic, 1000 más. Y es un paciente geriátrico y ya tiene alguna falla cardíaca. Entonces sí le vamos a provocar un aumento repentino del gasto cardíaco. Y Ringer lactato es una solución que nosotros usamos para aumentar mucho la presión. Entonces, el gasto cardíaco, en este caso, en este ejemplo en particular, va a estar aumentado. Por tanto, ¿cómo va a estar la presión arterial? Elevada, se nos va a disparar la presión arterial. ¿Sí? Genial. Entonces, un factor elemental que aumenta la presión arterial, gasto cardíaco. ¿Sí? Cuando el gasto cardíaco se eleva, la presión arterial también se eleva. Cuando el gasto cardíaco disminuye abruptamente, también la presión disminuye. Ahora vamos a ver en este capítulo, pero algunas cosas importantes en lo que es sistemas de regulación, ¿sí? Otro factor, no solamente es el gasto cardíaco como tal, aumenta el gasto y aumenta la presión, o baja el gasto cardíaco y baja la presión. No solamente eso, también tenemos que ver otros factores. ¿Qué habíamos dicho? La resistencia periférica total, ¿sí? Fíjense que la resistencia combinada de todos los vasos sanguíneos sistémicos también nos pueden afectar la presión arterial, ¿sí? Ejemplo, ¿qué pasará en la hipertensión arterial? En la hipertensión arterial, ¿por qué se caracteriza? Es una patología donde hay un aumento de la resistencia vascular, ¿sí? Por una fisiología que ya vamos a conocer específicamente de los vasos sanguíneos. Pero hay mucha resistencia, ¿sí? Esa resistencia también afecta la presión arterial, ¿sí? Porque aquí, fíjense, ya no tiene que ver el volumen, ¿sí? Pero tiene que ver la resistencia que hay en los vasos, ¿sí? Los vasos sanguíneos normalmente deben ser distensibles, ¿sí? Diferente la función de las arterias y venas que vamos a ver ahora, pero los vasos tienen que ser distensibles, se llama compliance, ¿sí? En el caso de la hipertensión arterial, esos vasos no son tan extensibles, tienen una tensión aumentada todo el tiempo y eso genera que la presión esté elevada, ¿sí? Muy bien, relación presión arterial, la relación de la presión arterial entre el gasto cardíaco y la resistencia periférica total también, ¿sí? A veces nosotros podemos tener no solamente alterado el gasto cardíaco, sino también la resistencia al mismo tiempo, ¿sí? Y eso también nos va a afectar el valor de presión arterial. Otro elemento, volumen sanguíneo, ¿sí? El volumen sanguíneo tiene una misma significancia muy parecida a lo que sería el gasto cardíaco, ¿sí? Si hay menor volumen sanguíneo, por supuesto el gasto cardíaco va a disminuir y por supuesto la presión también va a disminuir, ¿sí? Y elasticidad de las arterias. Aquí sobre todo, ¿de qué hablamos? La elasticidad de las arterias ayuda a mantener una presión más estable. Nosotros ahora en este capítulo que nos toca ver hoy vamos a hablar de una patología que es la arteriosclerosis, ¿sí? Que pasa mucho en los pacientes de la tercera edad.
donde ellos tienen los vasitos sanguíneos más endurecidos. Entonces, es otro factor que nos afecta la presión arterial. ¿Bien? Genial. Entonces, eso es entre los factores elementales. Pero ahora veamos qué otros factores afectan como tal el flujo sanguíneo hacia un tejido determinado. Vuelvo a reiterar para los que llegaron al final, estamos terminando el capítulo de la semana de la clase pasada para ya empezar nuestro capítulo de hoy, ¿sí? Nos faltó ver la anterior clase. ¿Qué creen? ¿Quién regula el flujo sanguíneo? Nos hagamos esta pregunta: ¿quién regula el flujo sanguíneo? Nosotros habíamos dicho algo elemental, ¿sí? Que los factores, adelante. Sistema nervioso central, número 1, número 2, eran 3. Ciclo hormonal, perfecto, a través del sistema renina, angiotensina, y último, está ahí, la necesidad metabólica de los tejidos, ¿sí? Recuerdan que les decía cuando, por ejemplo, el riñón tiene una alta demanda metabólica y eso hace que su flujo sanguíneo sea mayor, ¿sí? Recuerden que el riñón tiene que filtrar todo el tiempo la sangre y hacer esa tarea demanda alto gasto metabólico. Entonces el riñón de por sí, ¿sí?, hace que el flujo sanguíneo hacia el riñón sea elevado. ¿Bien? Dice, regulación del flujo sanguíneo local. Los mecanismos intrínsecos que ajustan el flujo sanguíneo a las necesidades metabólicas de los tejidos, ¿sí? Tenemos un control metabólico, un control miogénico, ¿sí? Un control metabólico donde los cambios en las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono, iones, hidrógeno, adenosina, etcétera, determinan un mayor flujo sanguíneo hacia ese tejido, ¿sí? Control biogénico o un mecanismo físico, la respuesta de los vasos sanguíneos a los cambios en la presión transmural. En el caso de lo que es la regulación del flujo sanguíneo hacia los tejidos, otro de los ejemplos que podemos tomar es, por ejemplo, cuando nosotros estamos en por ejemplo, en lo que sería el postprandial, ¿sí? Han visto que cuando nosotros tenemos alimento dentro de todo el sistema digestivo, ¿qué es lo que hace? El sistema digestivo envía una orden por un tema de dilatación, ¿sí? Envía una orden hacia el cerebro para que el cerebro, ¿sí?, a través del sistema nervioso simpático y a través de la secreción de hormonas, ¿sí?, genere mayor flujo sanguíneo hacia todo el sistema esplácnico. ¿Para qué? Para absorber la mayor cantidad de nutrientes a través de las vellosidades de los intestinos, ¿sí? Entonces, también el flujo sanguíneo es regulado por las necesidades metabólicas de cada tejido, ¿sí? Otro ejemplo, y les decía también en la anterior clase, cuando nosotros estamos, por ejemplo, necesitamos hacer una actividad física, ¿sí? Estamos en el gimnasio y estamos haciendo cardio. Entonces ustedes van a ver cómo automáticamente la frecuencia cardíaca se eleva. ¿Por qué? Porque la demanda metabólica alta está a nivel del sistema muscular y eso está haciendo que el corazoncito, ¿sí?, bombee mucha más sangre hacia ese tejido en particular, en este caso hacia los músculos. Entonces, es elemental recordar que la regulación del flujo sanguíneo, ¿sí?, está también determinada por los requerimientos metabólicos de los tejidos u órganos, ¿sí? Pero también lo regulan, ¿qué cosa? Y lo dijo su compañero. El sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso autónomo cumple un papel importante en la regulación de la presión arterial. ¿Y cómo lo hace? A través de varios receptores, ¿sí?, que son sensores de presión que los tenemos en dos
en el seno carotidio y en el arco aórtico. ¿Bien? ¿Cómo funcionará esto? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo funcionan los varoreceptores? Que son sensores de presión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguna vez les pasó, jóvenes, que han estado sentados de cuclillas por algún motivo y ¡pum! se incorporan rápidamente? ¿Y qué les pasa? ¿Qué han sentido? Mareos. ¿Sí? Mareos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién me puede decir qué pasó ahí? ¿Qué pasó con los sensores de presión localizados en el seno carotidio o en el arco aórtico? ¿Detectan esa caída de presión? Sí. Resulta que cuando nosotros nos incorporamos de golpe, la presión le cuesta, ¿sí? Al corazoncito le cuesta bombear sangre rápidamente hacia el cerebro, ¿sí? Entonces lo detectan el seno carotidio o a nivel del arco aórtico y ¿qué es lo que pasó? Nos cayó la presión, ¿sí? Descendió un poquito la presión porque nosotros nos hemos incorporado abruptamente, ¿sí? Digamos, hemos estado haciendo cuclillas o alguna actividad y ¡pum! Nos levantamos y nos tenemos que agarrar, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Es algo muy fisiológico y tiene que ver con que están activados los varoreceptores, que son sensores de presión localizados en estos sitios anatómicos. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? El reflejo varoreceptor ajusta la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la resistencia vascular para mantener la presión arterial dentro de rangos normales, ¿sí? Cuando nos ocurre esto, jóvenes, cuando nosotros casi hemos perdido el equilibrio por incorporarnos abruptamente, inmediatamente empieza a actuar el sistema nervioso, ¿sí? Simpático, dando una orden al corazón para que aumente el bombeo, aumente la presión y se normalice ese cambio de posición abrupto que hicimos, ¿sí? Entonces, es el mecanismo por lo que sería la regulación del sistema de la presión a través del sistema nervioso autónomo. Otro regulador de presión arterial se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. Es un centro vasomotor, ¿sí? Para nosotros, cuando hay una lesión a nivel del tallo cerebral, ¿sí? En el bulbo raquídeo, por ejemplo, en los pacientes con trauma, ¿sí? Les puedo decir algo, cuando se lesionan estos varoreceptores que tenemos a este nivel, el paciente no responde ya a ninguna droga, ¿sí? Por eso es que cuando hay una lesión grave de tipo de trauma a este nivel, el paciente tiene un pronóstico malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien en condiciones normales también nos regula la presión arterial, es el último sitio, ¿sí? Cuando se lesiona el bulbo raquídeo, que es otro centro que controla la presión, ¿sí? Que también está encargado del control de presión, la presión ya no responde a ningún vasoactivo. Por tanto, ¿qué le pasa al paciente si él no responde a ningún vasoactivo? ¿Qué le puede pasar a nuestro paciente? ¿Quién me dice? Bulbo raquídeo, troncoencefálico, ¿sí? Cuando hay una lesión a este nivel, adelante. Cuando hay una lesión a este nivel, ¿sí? No se puede regular la presión arterial. El paciente tiene un pronóstico reservado y por lo general puede llegar a fallecer, ¿sí? Nosotros cuando tenemos pacientes con lesión del bulbo raquídeo, los vamos a valorar y ¿saben qué? Sus presiones son 70, 40 y no responden a drogas vasoactivas, ¿sí? A las drogas que normalmente deberían aumentar la presión. Por eso los pacientes que tienen un daño a este nivel, donde también es otro centro que controla la presión arterial, tienen un pronóstico reservado, ¿sí? Y finalmente, ¿quiénes más controlan cómo está regulada la presión arterial? Con esto terminamos y arrancamos el tema de hoy. La presión arterial también está controlada por
renina-aldosterona, ¿sí? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es un sistema encargado de regular la presión arterial. Cuando este sistema se activa, ¿sí? Lo que nos genera es un aumento de la presión arterial y este sistema está regulado tanto por el sistema nervioso central como por el riñón, ¿sí? Como por el riñón. Y por tanto, cuando nosotros tenemos un estímulo por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que además tiene que ver con la función a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? A nivel de los vasos. ¿Qué es lo que hace este sistema? La renina, angiotensina, aldosterona, lo que producen es vasoconstricción, ¿sí? Vasoconstricción. Y esto genera un aumento de la presión arterial. ¿Bien? Entonces, a través del sistema hormonal, también nosotros podemos regular la presión arterial. ¿Qué otra regulación? La hormona antidiurética o vasopresina, ¿sí? Aumenta la presión arterial y genera la retención de agua. ¿Esto en qué casos los vemos? Los vemos cuando hay algún daño a nivel de la hipófisis, ¿sí? La hipófisis es la glándula que genera la producción de esta hormona. Entonces, cuando, por ejemplo, algún paciente que tenga alguna lesión, algún tumor, alguna afección a este nivel, tiene este inconveniente, ¿sí? Los pacientes empiezan a tener aumentos de presión y mucha retención de líquidos. ¿Y cómo se lo soluciona? Si hay un tumor que está comprimiendo la hipófisis, retirándolo o disminuyendo su tamaño con medicación, entonces para que este sistema se regule, para que no haya estímulo, ¿sí?, de esta hormona antidiurética, ¿sí?, y por tanto se regule nuestra presión arterial. ¿Bien? Otro de los sistemas de lo que tenga que ver el sistema hormonal de la regulación de presión es el péptido natriurético. ¿Sí? Este es una molécula que se encuentra dentro del vaso sanguíneo y cuya función es producir dilatación del vaso sanguíneo, ¿sí? Dilatación del vaso sanguíneo. Por tanto, su función es disminuir la presión arterial. De hecho, muchos de los fármacos que usan como antihipertensivo, ¿sí?, tienen estas propiedades del péptido natriurético auricular para poder disminuir la presión arterial. ¿Y qué otros factores más aumentan la presión arterial? ¿Quién me dice? Los últimos que están ahí, ¿qué son? Eso ustedes los conocen, ¿los escuchan alguna vez? Adrenalina y noradrenalina. Muy bien. ¿Qué es lo que hará la adrenalina? ¿Quién me dice? ¿Qué hace la noradrenalina, la adrenalina? Son catecolaminas, ¿sí?, liberados por el sistema nervioso central, y lo que producen es vasoconstricción intensa, ¿sí? Son los fármacos que usamos cuando en reanimación cardíaca, ¿sí? Es cuando nosotros decimos el paciente hace parada cardíaca y necesitamos reanimarlo, usemos adrenalina y noradrenalina, ¿sí? La adrenalina la usamos sobre todo en casos de reanimación o en caso de pacientes en la terapia para aumentar la presión. La noradrenalina de igual manera, pero la noradrenalina tiene indicaciones más precisas. Por ejemplo, un shock séptico. ¿Han visto esos pacientes que tienen una infección seria porque les dio una apendicitis, no se corrigió, se complicaron con una peritonitis? Esos pacientes hacen un shock séptico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hacen una falla multiorgánica, por tanto tienen hipotensión, ¿bien? Y en esos pacientes nosotros, o sea, el tratamiento es un vasoconstrictor como la noradrenalina por bomba de infusión, terapia intensiva y antibiótico terapia hasta que responda, ¿sí? Por supuesto, igual son pacientes de mal pronóstico, ¿bien?
Entonces, fíjense cómo la presión arterial entonces está regulada por tres sistemas. ¿Qué sistemas? Acaban de decirlo. ¿Qué sistema regula la presión arterial? Sistema nervioso autónomo, sistema hormonal, flujo sanguíneo local, ¿sí? Flujo sanguíneo local. O regulación metabólica, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la integración de la regulación circulatoria? La presión, el flujo, la presión sanguínea, el flujo sanguíneo y la resistencia sanguínea están interconectadas y reguladas por mecanismos complejos que involucran controles locales, ¿sí? Locales, nerviosos y hormonales, ¿sí? El objetivo principal es asegurar un suministro adecuado de oxígeno y nutrientes a los tejidos y la eliminación de los desechos. Esa es la función de lo que sería la interacción de estos, tanto de la presión, flujo y resistencia, para lo que es la función del sistema circulatorio. ¿Sí? Bien, vámonos a lo nuestro. ¿Dudas y preguntas hasta ahí? Porque ahora vamos a hablar del capítulo que le sigue, el capítulo 15. ¿Sí? Distensibilidad vascular y funciones de los sistemas arterial y venoso. Para hablar de ello, ¿qué características tenía el sistema venoso? ¿Quién me dice? ¿Qué características del sistema arterial y qué características del sistema venoso? Lo hemos hablado en la clase pasada. Bien. El sistema venoso puede activar la sangre y Bien. el sistema arterial las arterias más específicas. Bien, excelente. El sistema venoso es un sistema de gran capacitante, ¿sí? Como que alberga sangre extra, ¿bien? Y el sistema arterial no, si bien tiene una gran función de producir vasoconstricción, no alberga tanta cantidad de sangre. ¿Cuánto de porcentaje había en el sistema venoso? ¿Quién me dice? ¿Efraín? Bien. Podemos decir arriba del 60%, ¿les parece? Mucho volumen de sangre. Fíjense lo que ahora vamos a hablar sobre todo de ello. Una característica muy importante del sistema circulatorio es que todos los vasos sanguíneos son distensibles. O sea, en general, arterias y venas se distienden, ¿sí? Tienen una gran capacidad de distensión, pero tienen una diferencia particular entre ellas. La naturaleza distensible de las arterias les permite acomodarse al gasto cardíaco, ¿sí? Pulsátil del corazón y superar las pulsaciones de presión. ¿Qué quiere decir? Que las arterias, ¿sí?, soportan esas pulsaciones y van haciendo que las pulsaciones sean menos a medida que cuando sale por la aorta el volumen sanguíneo, ¿sí?, cuando sale y es expulsado por la aorta, tiene alta presión y luego recuerda que va disminuyendo a medida que se va extendiendo por las arteriolas, por los capilares, ya no tiene esa característica tan pulsátil cuando llega a los capilares, ¿sí? Y eso es gracias a la naturaleza distensible de las arterias, ¿sí? Que hace como que esa gran energía vaya descendiendo, ¿sí? Esa capacidad de las arterias de ser muy distensibles, ¿sí?, proporciona un flujo sanguíneo continuo y homogéneo a través de los vasos sanguíneos muy pequeños a los tejidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Jóvenes, ¿ustedes creen? Imaginemos nuevamente el sistema circulatorio. Corazón, vasos sanguíneos y sangre, ¿sí? Cuando en el momento de la sístole, prestemos atención a esto, en el momento de la sístole, cuando ocurre la eyección de sangre de los ventrículos hacia las grandes arterias, ¿qué pasaría si solo la sangre fuera expulsada durante la sístole? Durante la diástole, ¿qué le pasaría a los vasos sanguíneos?
como que se colapsarían, ¿cierto? Y no puede pasar eso. La sangre tiene una distribución constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces en el momento si en la sístole, que es el momento de contracción y expulsión de sangre, las arterias estarían llenas, en el momento de la diástole, donde tanto las aurículas como ventrículos se llenan, ¿no es cierto?, de sangre, que sería como una etapa de reposo, tendría que no haber flujo de sangre, ¿cierto? Bueno, sí hay flujo de sangre y es gracias a estas características, ¿sí? Fíjense la capacidad que tienen las arterias de la distensibilidad proporciona un flujo sanguíneo continuo y homogéneo, constante, ¿sí? Constante a través de los vasos sanguíneos. Constantemente, a nivel de todo el sistema circulatorio, el flujo es constante, el flujo sanguíneo es constante y pulsátil cuando sale del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, los vasos más distensibles del cuerpo son, como dijo Micaela, las venas. Son capaces de almacenar de 0,5 a 1 litro de sangre extra, ¿sí? Con incrementos leves de presión venosa, ¿sí? Recuerden que los vasos venosos son vasos de capacitancia, de reservorio. Es como que nos tiene sangre reservada para cualquier necesidad de nuestro organismo, ¿sí? Por tanto, las venas ejercen una función de reservorio y pueden almacenar grandes cantidades de sangre extra que se puede utilizar siempre que se requieran en cualquier otro punto de la circulación, ¿sí? No olvidemos esa función de las venas, porque después nosotros vamos a ver qué importante es esa función del sistema venoso, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros determinamos la distensibilidad? ¿Sí? Unidades de distensibilidad vascular. La distensibilidad vascular, ¿sí?, en los vasos sanguíneos se expresa como el incremento fraccionado de volumen por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión arterial. Si nosotros lo aplicamos esto en una fórmula, ¿sí?, la distensibilidad vascular es igual, esto se recorrió, la distensibilidad vascular es igual al aumento de volumen, ¿sí?, dividido entre el aumento de presión por el volumen original, ¿sí? Es una fórmula para que nosotros podamos determinar la distensibilidad de los vasos sanguíneos, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto si nosotros lo queremos traducir, esta fórmula? Es decir, si 1 milímetro de mercurio provoca el aumento de volumen de 1 ml de volumen sanguíneo en un vaso, ¿sí?, en un vaso sanguíneo que originalmente contenía 10 ml de sangre, la distensibilidad sería de 0,1 por cada milímetro de mercurio o del 10% por milímetro de mercurio, ¿sí? Esta es una fórmula para que nosotros determinemos la distensibilidad. ¿Por qué se las anoté? Ustedes lo tienen en su libro, lo van a ver, lo vamos a ver sobre todo en la actividad práctica, ¿sí? Solamente para que sepamos de dónde viene la fórmula o cómo se determina la distensibilidad. Vamos a ver sobre todo su función ahora, ¿sí? Bien, las venas son mucho más distensibles que las arterias, ¿sí? Las paredes de las arterias son mucho más gruesas, bastante más fuertes que las venas, por lo que como media las venas son unas 8 veces más distensibles que las arterias, ¿sí? Es decir, que un incremento dado de la presión arterial provoca un incremento de sangre de 8 veces mayor en una vena que en una arteria del mismo tamaño, ¿sí? Resulta que este hecho, jóvenes, es de suma importancia. ¿Por qué? Nosotros tenemos una distribución sanguínea
donde la mayor cantidad del volumen sanguíneo lo tenemos reservado, ¿dónde? En las venas. ¿Y esto para qué? ¿O en qué nos ayuda? ¿Qué creen? ¿En qué nos ayuda el hecho de que nosotros tengamos un reservorio de sangre adicional? Pongamos un ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasará cuando ocurre una hemorragia abrupta? ¿Quién me puede decir qué pasará si nosotros perdemos abruptamente el 50% de la volemia? ¿Cuánto era el gasto cardíaco? Minuto. 5 litros. Bien. Un accidente de tránsito, ¿sí? Se lesiona el hígado por una desaceleración y el paciente sangró 2.500 ml. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es adelante? Bien, excelente, excelente. ¿Qué creen que vasitos van a actuar y van a ayudar a ese cambio abrupto de volumen? Las venas. Las venas, ¿qué es lo que va a haber? El sistema nervioso central, ¿sí? Va a mandar una información, ¿sí? Hacia las venas. ¿Para qué? A través del sistema nervioso simpático, para que las venas, si estaban así, porque recuerdan que además son redistensibles, ¿sí? Se genere una cierta vasoconstricción. Recuerden que se pueden estirar como 8 veces su volumen, ¿sí? O sea, muchísimo. Se van a construir, se va a generar una vasoconstricción, ¿sí? Para mandar ese volumen adicional extra y tratar de compensar la pérdida sanguínea abrupta, ¿sí? Eso es lo que van a hacer las venas. Por eso es muy importante conocer su función de capacitancia, de reservorio adicional, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a ver sobre todo eso. Dice, efecto de la estimulación o de la inhibición simpáticas sobre las relaciones volumen-presión en el sistema arterial y venoso. Si nosotros realizamos un esquema, ¿sí? Podríamos ver cuándo los efectos de las curvas de volumen-presión, ¿sí? Cuando los nervios simpáticos vasculares son excitados o inhibidos. ¿Qué quiere? No les pude subir ahí una imagen, quería subirles la imagen de las curvas de presión, ustedes lo tienen en su librito, ¿sí? Fíjense qué es lo que pasa cuando el sistema nervioso simpático se estimula. Es evidente que el aumento del tono del músculo liso vascular provocado por la estimulación simpática aumenta la presión en cada volumen de arteria o vena, mientras que la inhibición simpática lo disminuye. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué nos provocaría una estimulación del sistema nervioso central a través del sistema nervioso simpático en los vasos sanguíneos? ¿Qué va a generar? Lo hemos visto en el corazón también, ¿sí? ¿Qué generaba la estimulación del sistema nervioso simpático en los vasos sanguíneos? Produce aumento de la presión, aumento de la frecuencia cardíaca. A nivel del corazón nos producía aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué creen que produce en las venas y vasos sanguíneos en general? Vasoconstricción. El sistema nervioso simpático en el sistema circulatorio a nivel de los vasos produce vasoconstricción, ¿sí? Entonces, es por ese motivo que cuando se estimula el sistema nervioso simpático aumenta la presión en cada volumen de arteria o vena, ¿sí? Mientras que la inhibición simpática disminuye, es decir, produce vasodilatación cuando se inhibe el sistema nervioso simpático, ¿sí? Este control de los vasos por los nervios simpáticos es muy importante para disminuir las dimensiones de un segmento de la circulación, transfiriendo la sangre a otros segmentos. ¿Qué pasará cuando ocurre
preferir el sistema circulatorio con la ayuda del sistema nervioso central, ¿dónde preferirá dar volumen de sangre? ¿Dónde cree? ¿A qué tejidos? Si ocurre una pérdida sanguínea abrupta, ¿sí? Se tendría que activar el sistema nervioso simpático, ¿cierto? Bien. El sistema nervioso simpático va a necesitar aumentar la tensión en los vasos sanguíneos para aumentar la presión arterial, pero va a seleccionar los órganos nobles. Entonces, ¿ustedes a qué creen que el sistema nervioso simpático va a intentar entregar mayor flujo sanguíneo? Bien, cerebro. Entonces, ante una hemorragia, jóvenes, el sistema nervioso simpático lo que hace es aumenta el flujo sanguíneo hacia órganos, nosotros decimos órganos nobles, ¿cierto? Bien, vamos diciendo, cerebro, excelente. Corazón, ¿a qué más? Pulmones. Bien. ¿A qué más? Al sistema renal. Les comento que ¿cuál sistema se ve casi siempre alterado cuando hay una hemorragia? ¿A cuál sistema creen que no es elemental darle flujo sanguíneo? Al sistema nervioso esplácnico, ¿sí? Al sistema gastrointestinal. Él es el que sufre cuando nosotros tenemos una hemorragia abrupta, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que si bien nosotros tenemos una reserva sanguínea en las venas, no es que tenemos una reserva recontra adicional, ¿sí? Es esa reserva que está incluida dentro de esos 5.000 ml de volumen que tenemos, de volumen sanguíneo, ¿sí? Y un gran porcentaje está a nivel de las venas, pero está para alguna emergencia, pero ojo, tampoco es que puede reemplazar y proporcionar sangre a todos los órganos. Cuando nosotros tenemos una hemorragia aguda, ¿sí? Una pérdida sanguínea abrupta, bien, el sistema nervioso simpático intenta compensar esta pérdida a través de la vasoconstricción, pero sobre todo llevando la sangre que estaba contenida en las venas, ¿a dónde? Al cerebro, al corazón, a pulmones, al riñón. Es más, a veces la pérdida sanguínea es tan importante, jóvenes, como cuando les decía, por ahí perdió más de la mitad de su volemia, que el principal órgano que se ve alterado, ¿cuál será? ¿Qué órgano hemos dicho de esos que están ahí? Que es un órgano que requiere alto flujo sanguíneo por la función que cumple de filtración, el sistema renal. Y por eso en los pacientes cuando sufren un shock hipovolémico, ¿sí? Que ha perdido grandes cantidades de sangre, ¿sí? Lo primero que se altera o lo primero que se daña es el sistema renal, porque si bien el organismo trata de compensar eso a través de sus sistemas de regulación, como es el sistema nervioso simpático, no puede reponer tanta pérdida de volumen, ¿sí? Y el riñón es el primer órgano en verse alterado, afectado y desencadena una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Entonces, así es como se comporta nuestros sistemas de regulación cuando nosotros tenemos una pérdida sanguínea y por tanto una alteración de la presión arterial en nuestro sistema circulatorio, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa? Hablando del sistema nervioso simpático. Es decir, el aumento del tono vascular a través de la circulación sistémica puede provocar el desplazamiento de grandes volúmenes de sangre hacia el corazón, lo que constituye uno de los métodos principales que usa el organismo para aumentar la función de bomba.
funciones elementales que hace el sistema nervioso simpático, ¿sí? Hemos dicho que si hay una hemorragia seria, el sistema nervioso simpático va a intentar aumentar sangre al corazón, ¿cierto? También es un órgano noble. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si la pérdida sanguínea es demasiado importante, ojo, también se va a ver afectado el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón también necesita irrigación para que el músculo cardíaco tenga la función de bomba. Entonces ahí el sistema nervioso simpático, gracias a estos mecanismos de compliance, que son de que los vasos pueden distenderse, contraerse, dependiendo de qué función, de qué sistema de regulación actúe, ¿sí? Regulan todas estas situaciones y principalmente cuando hay pérdidas sanguíneas o pérdida de volumen por lo que fuera, ¿sí? Lo que primero que hacen es tratar de enviar sangre hacia el corazón para que el corazón no deje de bombear, ¿sí? Porque recuerden que lo más importante al final, ¿qué es? Que el corazón bombee la sangre, ¿cierto? Porque si el corazón no bombea sangre, no tiene la fuerza suficiente para bombear sangre hacia el cerebro, hacia el resto de los órganos nobles, también vamos a estar en problemas, ¿sí? Entonces, miren, esta es una respuesta inmediata. Cuando hay una pérdida de volumen por cualquier motivo, lo primero que hace el sistema nervioso simpático es eso, aumentar, ¿sí? Aumentar flujo sanguíneo hacia el corazón. ¿A través de qué? A través de un aumento de la presión, a través de un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Para que haya mayor retorno de sangre al corazón y el corazoncito pueda seguir realizando esa función de bomba, ¿sí? De bomba cardíaca y no haya falla de bomba, ¿sí? Bien, este mecanismo, jóvenes, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nosotros en cada órgano que cumple una función, ¿sí? Requiere alta demanda, por ejemplo, de flujo sanguíneo, ¿sí? Les decía yo en la anterior clase, cuando ustedes van a tener un examen, por ejemplo, y están sumamente concentrados, están sumamente estresados, el organismo automáticamente, ¿sí? Automáticamente hace que el mayor flujo sanguíneo se hace a su cerebro, ¿sí? Está el volumen sanguíneo, la mayor cantidad está concentrada en su cerebro. ¿Por qué? Porque necesitamos para cumplir una función determinada, ¿sí? Y además porque en ese momento el cerebro tiene alta demanda metabólica, ¿sí? Necesita estar bien oxigenado, necesita estar con buena perfusión para que cumpla la función que necesita el organismo. ¿Está bien? Entonces, esa es la función del sistema nervioso simpático en lo que es el control del sistema vascular, ¿sí? En el control del sistema circulatorio. Ya vamos terminando, les pido su paciencia. Ahora, entonces, ¿resultará importante el control del sistema nervioso simpático? ¿Sí? Por lo menos ese no lo olviden, ¿sí? El sistema hormonal, ya, por ahí no me acuerdo del todo, pero el sistema nervioso simpático no lo olvidemos, es elemental, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque en situaciones de hemorragia, fíjense cómo se recalca varias veces este tema porque es elemental. En situaciones de hemorragia, la potenciación del tono simpático es especial, en especial hacia las venas, ¿sí? Reduce el tamaño del vaso sanguíneo, o sea, de las venas se refiere, para que continúe la circulación funcionando casi con completa normalidad, aunque se haya perdido, miren, hasta el 25% del volumen sanguíneo total. Fíjense que no es que nosotros sangramos un poquito y ojo, ya se activa el sistema nervioso simpático, no. Cuando se activa el sistema nervioso simpático es porque nosotros hemos perdido más del 25% del volumen sanguíneo total. ¿Cuánto significaría eso? Si nos
nosotros sabemos que nuestro volumen sanguíneo total es de 5 litros por minuto. ¿Cuánto significaría eso? ¿Qué me dice? La cuarta parte, excelente, excelente. ¿Cuánto sería la cuarta parte? Claro que sí, ¿no es cierto? ¿Sí? La mitad sería 2.500 ml, ¿no es cierto? Y la mitad de 2.500 ml serían 1.250, ¿no? Bueno, cuando nosotros perdemos ese volumen, jóvenes, hasta ahí, fíjense que el sistema nervioso simpático va estimula las venas para que tengamos volumen sanguíneo e inmediatamente se compense y nosotros ni nos demos cuenta, ¿sí? El problema cuando surge, cuando la pérdida sanguínea es mayor al 25%, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a sangrar, cuando un paciente sangra 2.000 ml, ¿sí? De su volemia de 5.000, ojo, ahí sí vamos a tener activación del sistema nervioso simpático y por tanto, ¿qué vamos a tener nosotros? Y hemos dicho, con 2.000 de pérdida de volumen va a bajar el gasto cardíaco. ¿Cómo va a estar la presión arterial entonces? Disminuida. Miren, fíjense entonces, ojo, entonces cuando baja la presión no es porque hemos perdido, yo no puedo decir es que está perdiendo un poquito de sangre, ¿cierto? Cuando la presión arterial cae es porque realmente el paciente está perdiendo gran volumen sanguíneo, probablemente la mitad de su volemia, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta esta situación, ¿sí? ¿Qué otro aspecto importante acá? ¿Qué otro aspecto importante? El control simpático viene a ser un control elemental, ¿bien? Para la vida del ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos este sistema de control, ¿sí? Cuando nosotros tuviéramos una hemorragia, sería catastrófico. Bien, sería catastrófico porque no tenemos un sistema que inmediatamente detecta, ¿sí? Todos los cambios e inmediatamente produce una respuesta a través de vasoconstricción, aumento del gasto cardíaco y por tanto buena función de bomba cardíaca. ¿Bien? Bien, resumen hasta aquí. Nosotros todavía tenemos más conceptos en este capítulo. ¿Qué sistemas regulan entonces la presión arterial? Adelante. Sistema nervioso autónomo a través de su sistema nervioso simpático. Excelente. Muy bien. Sistema hormonal. Bien. Y Según las necesidades de los órganos, según la demanda metabólica, ¿cierto? Excelente, excelente. Y otro aspecto importante que tenemos que recordar es la función de las venas. ¿Y su función principal cuál es? Son unos vasos de gran capacitancia. Albergan o tienen de manera extra un gran volumen sanguíneo, ¿sí? Sobre todo, ¿para qué? Para reponer cualquier pérdida sanguínea abrupta en nuestro organismo, ¿sí? Y hasta que la pérdida sanguínea, hasta un 25% de volumen, lo regula completamente, ¿sí? No, ni siquiera necesitamos volumen. Otro aspecto importante que tenemos que hablar en lo que es ¿qué es la compliance? ¿Qué es esa capacidad de distensión de los vasos? ¿Sí? Un aspecto importante es el tema de, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si a un paciente con una volemia de 5.000 ml le administramos sangre? Si el vaso sanguíneo tiene una gran capacidad de poderse distender y de, por tanto, de albergar la cantidad de sangre que nosotros administremos y acomodarse rápidamente la presión, ¿sí? Recuerden ustedes que decía sin muchos cambios de la presión arterial, ¿cierto?
¿Qué pasa si nosotros a un paciente joven, sano, le administramos, por decirles, 500 ml de 2 unidades del paquete globular? ¿Le generará grandes cambios en su presión arterial? Si nosotros recordamos el concepto de compliance, de esa capacidad de distensión de los vasos, de acomodarse al volumen sanguíneo y de regular la presión automáticamente. Si nosotros a un paciente sano le administramos unos 500 ml de volumen sanguíneo, de sangre, ¿sí? ¿Creen que le genere una elevada presión? No, correcto. No se genera el cambio, o sea, ese volumen de 500 ml no altera tanto la presión arterial, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque los vasos sanguíneos tienen una gran capacidad de distensibilidad, de compliance, ¿bien? Entonces, rápidamente regula la presión arterial y ese paciente está como si nada, no pasa nada si le administramos esa cantidad de volumen. Probablemente sí, si nosotros habíamos hecho como hace un rato, ¿cierto? Le habíamos dado 1000 abruptamente de solución de Ringer lactato y además hemos pasado haciendo un tiempo breve, ¿sí? Eso sí, probablemente le va a aumentar eso. Pero volúmenes como de 500 ml y en un paciente joven no ocurre eso, ¿sí? Y eso lo describe su libro. ¿Bien? Perfecto. Con esto y terminamos. ¿Qué es lo que creen que ocurre? Nos quedamos con esto. ¿Qué creen que ocurre en la aterosclerosis? Si nosotros estamos hablando que los vasos sanguíneos tienen gran capacidad de distensibilidad, de tener compliance, se llama, ¿sí? ¿Qué pasará en la aterosclerosis? Y con eso los libero. Excelente. Los vasos sanguíneos, ¿sí? Que la arteriosclerosis se caracteriza por endurecerse, ¿sí? Se endurecen. Entonces yo les pregunto, ¿habrá complacencia en los vasos sanguíneos ateroscleróticos? No, por supuesto que no. Cuando la distensibilidad está alterada, ¿sí? También se altera la presión arterial. ¿Y qué creen que les va a pasar a estos pacientes? ¿Tendrán la presión arterial alta o disminuida? Alta, ¿no? Alta. Muy bien. Excelente, Alejandro. Les dejo la tarea de por qué. Revisemos si está en su libro de Guyton, por si acaso. ¿Por qué? Para la próxima clase, ¿por qué en los pacientes con aterosclerosis la presión arterial está